Bueno, buenas tardes, mi nombre es Henry Alejandro Martínez y pues hoy les vamos a hablar sobre 5 videos que vimos y pues vamos a explicarlos cada video. Entonces, bueno, esto es para la clase de líneas de comunicaciones de la Universidad Militar, Ingeniería en Telecomunicaciones. Entonces, en el primer video hablamos sobre lo que es el átomo y su modelo, o sea, para entender más a fondo. Entonces, tenemos dos modelos en este momento. Tenemos lo que es el modelo mecánico cuántico y lo que es el modelo Rutherford. ¿Qué sucede en este video? En este video nos hablan mucho sobre lo que es que el modelo de Rutherford no es como se plantea normalmente un átomo. ¿Por qué? Porque es que el modelo, como lo plantea el de Rutherford, es en órbita, o sea, como si fuera los planetas moviéndose a través del Sol. ¿Qué sucede? Cuando los electrones van dando ese movimiento, en algún momento van a tender a detenerse. Y entonces lo que nos demuestra es que en algún momento el átomo va a quedarse quieto. Sin embargo, lo que es en el modelo mecánico cuántico, ¿qué es lo que sucede? Acá los átomos giran en torno al núcleo, digo, los electrones giran en torno al núcleo, sin embargo, no van de forma orbital. Cada uno maneja su propia velocidad, su diferente ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Se generan hay dos variables, que una es la velocidad angular que maneja cada electrón y lo que es el ángulo en el cual gira en torno a este. Entonces, cada uno de estos electrones viaja de diferentes maneras y en diferentes ángulos, pero con respecto al centro, pero de ninguna manera orbital. Ahora vamos a pasar a los siguientes 3 videos que vimos, que vamos a hablar sobre la función de onda y el experimento de la rendija. ¿Qué sucede en estos videos? Inicialmente, la función de onda es muy interesante porque genera es como un campo vectorial en el cual cada punto genera un vector con una magnitud y una dirección. Cada uno de ellos es una probabilidad en la que cierto valor, o sea, o cierto punto con respecto al experimento de la rendija va a llegar ahí una parte de la onda. Con respecto a lo que es el experimento de la rendija, ¿qué sucede? En el experimento de la rendija van a haber dos salidas y se van a lanzar un átomo cada vez de forma continua y entonces en ese momento ahí es donde aparece la función de la onda, función de onda. Se genera un campo vectorial a través de este muro en el cual van a caer aleatoriamente sobre todo esto, pero como podemos ver, solo cae en ciertas zonas. ¿Qué sucede? En estos puntos es donde está más concentrada la probabilidad y el vector que direcciona cada una de las salidas de los átomos. Para entender un poquito más de esto, pues vamos a hacer como una leve comparación con lo que es el experimento de la rendija y lo que es la paradoja de Schrödinger, que es la del gato de Schrödinger. ¿Qué sucede? Inicialmente, lo que es el experimento de la rendija, como les comentaba anteriormente, se muestra un espacio vectorial o, bueno, en la función de onda, que van a llegar a ciertos puntos. Pero, ¿qué sucede? Esto no siempre es así. Esto también tiene que ver mucho con la parte del observador. En el experimento se notaba que ponían dos sensores, uno en cada lado, para que ver por qué lado de la caja salía pues el átomo. Después de este recuadro que tenemos acá y suponer que tenemos en cada lado un sensor que nos va a decir de qué lado sale el átomo, se disparan hacia el muro y nos va a dar esto. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos ese sensor? La función de onda colapsaría en ese momento. ¿Por qué? Porque generaría diferentes valores de punto. Entonces, habría acumulación acá, como pueden ver, acumulación acá. Y entonces el experimento generaría, tendría otro fin, o sea, tendría otro resultado al que inicialmente con los observadores teníamos. Y entonces ahí es donde vamos a hacer como la comparación con la paradoja de Schrödinger. ¿Qué sucede en el gato de Schrödinger? Tenemos un gato dentro de una caja, tenemos un veneno y tenemos una partícula la cual es muy radiactiva. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el gato dentro, pero nunca vamos a saber qué va a pasar ahí. Nosotros somos los observadores. Obviamente van a haber diferentes tipos de resultados de este, pero nosotros no vamos a saber bien. Hasta que no abramos la caja, no vamos a saber qué sucedió. Entonces, según el observador, el experimento puede dar diferentes resultados. Entonces,
En caso tal, si uno abre la caja, podemos ver si el gato está vivo, está muerto o está envenenado, o puede pasar diferentes resultados. Eso mismo pasa con el experimento de la rendija. Al tener lo que son los dos sensores, que en ese momento los vamos a tomar como si fueran los observadores, eh, la función de onda ya no se va a crear desde el inicio que sale, sino van a salir después del observador. Y entonces va a generar el patrón que va a ser directamente como si salieran directamente hacia como si fueran un círculo como para tirar flechas o algo directamente. Sin embargo, si no tuviéramos los observadores, la función de onda empezaría a darse desde el momento que salen de cada una de las aberturas y empezaría a generar un patrón de vectores con la probabilidad de que caiga en cada uno de estos diferentes lados. Entonces, como pueden ver, es muy diferente con observador a sin observador. El resultado cambia mucho. Y a la hora de hablar sobre la onda, ¿qué tenemos que tener en cuenta sobre la onda? En la onda se toma el ejemplo del péndulo o el resorte, en el cual vamos a ver lo que es el ángulo y todo eso. Normalmente las ondas no es como las vemos en un plano cartesiano, que es como una onda senoidal o una cosenoidal. Esa es la representación en el plano sobre lo que se plantea, digamos, de un péndulo. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros tenemos inicialmente acá, tenemos una amplitud, tenemos un punto inicial sobre el péndulo. ¿Qué sucede? Si el péndulo que está inicialmente acá lo corremos acá, nos va a generar un ángulo. Y inicialmente nos va a generar una altura, que va a ser la amplitud que va a tener el vector acá, y nos va a generar el ángulo que tenemos acá. En caso tal de que se quisiera que este punto iniciara en otro lado, ya sería el ángulo de desfase. ¿Qué pasa con el ángulo de desfase? Entonces, va a ser el ángulo, ya no va a ser inicialmente acá, que ese es el punto cero, sino va a ser el punto en el que va a iniciar el otro origen que se le va a dar para iniciar. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que es una onda va a constar de diferentes partes, lo que es la amplitud, lo que va a tener lo que es el ángulo, el tiempo en el que se refleja todo el movimiento, lo que es el ángulo de desfase y digamos lo que es la parte de lo que tiene que ver con el ángulo y el tiempo, ahí vamos a hablar sobre la frecuencia angular, porque va a ser en el momento de repeticiones que se genere esto. Entonces, bueno, hasta ahí quedó mi video. Mi nombre es Henry Alejandro. Entonces espero les haya gustado mucho.